Ahora, este jueves, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, tomó juramento a un nuevo gabinete. Esto luego de que esta semana, recordemos, decidiera disolver el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias adelantadas. La situación ha generado una nueva crisis política en nuestro vecino país. Claro, y para conocer detalles de lo que está pasando en Perú, nos acompaña Domingo Hernández, ministro del Tribunal Constitucional, que recientemente visitó también la Comisión de Venecia y estuvo también allá en Perú. ¿Cómo está, don Domingo? Muy buenos días. Efectivamente, Gonzalo, Carolina, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo preguntarle esta visita que ustedes realizan a Perú, en el marco de qué se trata, también de entregar más antecedentes y algún tipo de colaboración de lo que está ocurriendo ahí en Perú para esta disolución del Congreso. ¿Es así? ¿Para allá va esta misión, esta comisión? La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, integrado por los 47 miembros del Consejo de Europa y por algunos países extraeuropeos, entre los cuales Estados Unidos y Canadá, en América, algunos países de Asia, de África, y 5 países latinoamericanos: Brasil, Costa Rica, Chile, México y Perú. Y es en el seno entonces de esta comisión que se recibe una misiva del entonces presidente del Congreso Nacional Peruano, don Pedro Laechea, en el sentido de emitir una opinión consultiva. Este cuerpo colegiado no tiene dictámenes vinculantes respecto a la situación de un proyecto de reforma constitucional presentado en ese momento por el presidente Vizcarra, con el objeto de anticipar el mandato de las cúpulas políticas, del presidente de la República, del Congreso Nacional Peruano y del Parlamento Andino, en un año. Ahora, ¿por qué la Comisión de Venecia? ¿Por qué si justamente usted decía, Pedro Laechea escribió estas cartas, pide la opinión, pero también se había enviado cartas, tengo entendido, a la OEA, a la ONU? ¿Se tiene que pronunciar o tiene que definir algo, un organismo internacional respecto de lo que está ocurriendo dentro de Perú? No, la situación política peruana se resuelve institucionalmente en su caso por su propio Tribunal Constitucional, para lo cual necesita ser requerido a través de una cuestión competencial. La petición a la Comisión de Venecia se hizo por el prestigio que tiene este organismo y no es inhabitual que los países miembros requieran entonces sus opiniones respecto a problemas de orden constitucional o jurídico que afecta al país. Y fue precisamente en ejercicio de esta invitación que la Comisión acordó designar un grupo de trabajo de 5 miembros, entre los cuales me tocó a mí participar en la representación del Estado de Chile, que ostenta el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacan de esta visita a Perú de parte de esta Comisión Venecia? A ver, el preinforme de la Comisión de Trabajo se somete al plenario de la Comisión, que sesiona entre los días 11 y 12 de octubre en Venecia. Por lo tanto, en este momento estamos hablando simplemente de un preinforme. Debatido el informe por el plenario, se da respuesta por la Comisión de Venecia, lo que ya va a representar un primer problema de orden práctico, porque la solicitud de opinión la formuló el presidente del Congreso, y el Congreso, como sabemos, ahora está disuelto. Y existe una comisión permanente en funciones, pero que ejerce funciones limitadas en el periodo que media entre la disolución del Congreso y la elección convocada por el presidente Vizcarra para el 28 de enero próximo. Ahora, si el Tribunal Constitucional, como usted dice, debe definir esta situación, ¿no fue justamente una solicitud de mayor transparencia en la nominación de los magistrados lo que gatilla, no quiero decir generó, pero gatilla el conflicto que se está viviendo en Perú? Lo que pasa es que la solicitud a la Comisión de Venecia antecede a la crisis que se produce el 30 de septiembre. Sí. La comisión se constituye ya los días 23 y 24 de septiembre. Nos entrevistamos con el presidente del Congreso, con varias comisiones, particularmente la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, con el presidente del Consejo de Ministros, con el Tribunal Constitucional en pleno y con el Defensor del Pueblo, etc. Pero la situación experimentó una dinámica vertiginosa, con motivo de que el 30 de septiembre el presidente Vizcarra plantea un hecho nuevo, que no está sometido a la consideración
del Congreso. Perdón, pero entonces ¿sirven de algo estas recomendaciones o finalmente la opinión de la comisión si los hechos cambiaron después de que fue la visita? Es una muy buena pregunta, Carolina, porque efectivamente sucede que la Comisión de Venecia emite un informe en relación con la consulta que se le formuló. Y la nueva dinámica política hace que la consulta sea evacuada en los términos en que fue formulada. Vale decir, la reforma que anticipa el mandato de los miembros del Congreso, del propio presidente y del Parlamento andino, se ajusta o no se ajusta a las buenas prácticas internacionales, a los estándares de la Comisión y, consiguientemente, la opinión que se formule va a resultar útil para efectos jurisprudenciales, para consultas futuras, pero el caso concreto no lo va a resolver. Pero en el caso que ahora el Congreso está disuelto, sí, su presidente no está. ¿A quién se le entregan estas conclusiones, estos informes? Entiendo que al propio Pedro Laechea, en su calidad de miembro de la Comisión Permanente, que es un conjunto de congresales designados anticipadamente, 27 en total, y que se van a hacer cargo entonces de esta respuesta. Ahora bien, usted lo dice, está la comisión permanente que se mantiene, pero en una entrevista hoy en El Comercio, un magistrado del Tribunal Constitucional justamente se le pregunta, ¿no se le designan demasiados poderes al presidente con esta cuestión de confianza, con la posibilidad de disolver el Congreso? Bueno, eso está previsto, sin embargo, en la Constitución. El artículo 134 de la Constitución Política Peruana prevé la posibilidad de que en caso de 2 censuras consecutivas al Congreso, pueda ser disuelto por el presidente de la República, que fue lo que en definitiva ocurrió. Y la espada de Damocles sobre el Congreso estaba porque en septiembre del año 2017 se había formulado una primera cuestión de confianza que había determinado la salida del gabinete. De manera que esta segunda cuestión de confianza iba a determinar la posibilidad del presidente de disolver el Congreso, que fue lo que hizo. Lo quiero llevar a otro tema. ¿Puede ser? Por supuesto. Cortito. O bueno, no sé qué tan cortito finalmente. En nuestro país, el Código Sanitario, y lo tenemos dentro de las principales informaciones también durante esta jornada, determina que las ópticas pueden finalmente recetar anteojos, lentes a los pacientes. Una discusión que llevamos ya un largo tiempo en Chile y de la cual obviamente que la Sociedad de Oftalmólogos termina muy en contra. Este decreto ya está zanjado, no hay nada que hacer, pero ¿cómo se siguen definiendo las definiciones y los riesgos que dicen existirían para los pacientes que van a una óptica y que hay un conflicto de intereses claro, en el sentido en que obviamente, no sé si necesite o no, pero le van a poner los anteojos porque hay un interés de poder seguir vendiendo, ¿no? Bueno, usted me está cambiando le dije, le avisé que le iba a cambiar el tema. Bueno, yo le voy a contestar. El Tribunal Constitucional adoptó ayer un acuerdo de oficio porque este tema había sido resuelto con motivo de diversos requerimientos de inaplicabilidad formulados con anterioridad. Pero la diferencia en este caso es que, de acuerdo con el artículo 93, número 6 de la Constitución Política, el pronunciamiento que recaiga en inconstitucionalidad de un precepto legal expulsa la norma del ordenamiento jurídico y, consiguientemente, desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia del Tribunal Constitucional, esta norma del artículo 126 y su segundo del Código Sanitario queda derogada. Y, consiguientemente, en los establecimientos ópticos donde se prohibía la existencia de optómetras, nombre que tiene la profesión en otros países, o en nuestro caso se trata de tecnólogos médicos con especialidad en oftalmología, van a poder ejercer sus funciones en estas ópticas. El pronunciamiento se adoptó por mayoría, se requiere una votación calificada, 8 votos como mínimo. Fue 9-1 y se dispuso la inconstitucionalidad del precepto. Ahora, cuando se determina que esto puede tener un conflicto de intereses, cuando se dice que la población corre un gran riesgo, por un lado de la vereda, ¿verdad?, porque no hay un oftalmólogo que está necesariamente recetando, y por el otro lado dicen, sí, pero faltan tantos recursos y tanta gente que no puede costear necesariamente un médico y después de eso ir a ponerse anteojos, ¿qué es lo que se responde? Bueno, ese fue precisamente el fundamento que tuvo en vista el tribunal para la decisión que adoptó.
durante la discusión de este precepto legal, si se consulta la historia fidedigna del establecimiento de esta norma, se pudo comprobar las prevenciones de algunos parlamentarios en el sentido de que la presencia de tecnólogos médicos con especialidad oftalmológica en estos establecimientos ópticos regentados por personas que persiguen objetivos de lucro, podría representar una integración vertical peligrosa, conducir a sobre recetas de artículos ópticos y consiguientemente a una situación que podría ser censurable desde el punto de vista de la ética y de la libre competencia. Pero en definitiva nosotros entendemos que este es un tema que debe quedar entregado a la ética de los colegios profesionales, a la autocontención de los propios involucrados, y que la prohibición del ejercicio de una determinada profesión no se concilia con los términos en que se establece la libertad para desarrollar actividades económicas en la normativa constitucional. Yo lo quería llevar a otro tema. El próximo domingo hay una marcha de No Más AFP. Ya han habido algunos casos en Antofagasta que están pidiendo la devolución del dinero que tienen reunido en su AFP, su pensión, y en Punta Arenas se rechazó esta petición. ¿Qué se puede hacer para estas personas o cuál es la materia legal en qué podrían basarse ellos para poder obtener estos recursos, si se puede acceder o no? ¿Cuál es la opinión que tiene el Tribunal Constitucional ante estos temas? Bueno, yo no le podría dar una opinión sin prejuzgar y consiguientemente quedar inhabilitado de la opción de pronunciarme en su momento. Esto está en las primeras etapas de tramitación. El Tribunal Constitucional se ha limitado a admitir a trámite uno de estos requerimientos y consiguientemente será necesario esperar por lo menos un par de meses para que avance esta tramitación. Consiguientemente, nosotros no tenemos todavía una decisión asumida. ¿Considera usted en este tema que una enfermedad terminal, cuando esa persona necesita y la única forma que tiene para poder costear una operación, un tratamiento, es poder retirar estos ahorros, son propiedad de cada uno y significa esto una excepción? Bueno, mirado esto en una perspectiva liberal clásica, por supuesto, el derecho de propiedad es un derecho que fue concebido en sus orígenes. ¿Pero se superpone a la seguridad en años en los cuales supuestamente una persona ya no va a poder trabajar, etcétera? Ese es el fondo del problema. Una eventual colisión entre los derechos del particular afecto a situaciones muy dramáticas, como podría ser el financiamiento de su casa, que no puede hacer con su escasa pensión, y reclama entonces el retiro de una parte de su capital. Pero eso evidentemente tiene una incidencia muy importante en los fondos previsionales y le estoy dando una visión, una aproximación simplemente conceptual al tema, sin entrar a prejuzgar. ¿Pero no se descarta, por ejemplo, que a una persona se le pueda entregar estos fondos? ¿Que se acceda a esa petición? Con la normativa actual no se podría hacer. Precisamente por eso se está requiriendo la inaplicabilidad de estos preceptos constitucionales. Usted estuvo en Perú recientemente en otro plano, pero justamente en ese país el 95% de los fondos se le permitió sacar a algunas personas. Sí. ¿Vio algún ejemplo? ¿Se conversó del tema? ¿Estudiaron el caso peruano para poder ver si era aplicable, por ejemplo, en nuestro país? No, porque la convocatoria nuestra era para un Yo sé, pero uno cuando va a un viaje, por muy de trabajo que es, puede de repente mirar cómo está el ambiente, preguntar. El tema es controvertido allá, porque la clave del punto es que en los sistemas de capitalización el monto de la pensión es función de los ahorros que ha tenido el cotizante durante su vida activa. Y si retira una parte importante de sus fondos previsionales y después no los puede restituir, es evidente que eso va a afectar el monto de sus pensiones y, en definitiva, el Estado va a tener que hacerse cargo de este problema por la vía de subsidios, por la vía de fondos generales. Es un tema
Pero tengo entendido que en Perú, y corríjame si no, por favor, aquellas personas que podían sacar este 95% deben firmar o hacerse cargo de que no pueden después reclamar ningún beneficio al Estado en los últimos años de su vida. ¿Es así? Sí, es así. Pero el problema social queda ahí. Nadie se hace cargo después. ¿Quién se hace cargo? Exactamente. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante la conversación. Gracias. Muchas gracias por su invitación. Que esté muy bien. Son las 11 de la mañana con 25 minutos. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato, no se vaya.